Bienvenidos y bienvenidas a Platicandito, con un espacio de entrevistas y análisis, voces de Nicaragua y el mundo. El próximo lunes, 1 de febrero, dan inicio las clases del presente año escolar. El régimen de los Ortega Murillo dice que hay una cobertura de más del 90%. ¿Son reales estas cifras? ¿Cuáles son los problemas inmediatos que enfrenta el sistema educativo de Nicaragua? ¿Cuáles son los problemas estructurales históricos? Esos son los temas que hoy estaremos abordando con nuestros invitados, docentes y especialistas en educación. Dejo con ustedes a mi colega Tamara Morales, que los presentará. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Efectivamente, Héctor, estamos a las puertas para que las y los estudiantes de primaria y secundaria retornen a las aulas, en donde se pondrá en ejecución un presupuesto general de educación que prioriza el gasto y no la inversión, un retroceso en la enseñanza. Para ello vamos a estar conversando con Josefina Vigiles, doctora en Ciencias de la Educación. Alex Bonilla es investigador y especialista en educación, y Elba Rivera es profesora y ambientalista de Nueva Guinea. Bienvenidos a los tres. Gracias, Héctor, por habernos invitado. Un gusto estar con ustedes hoy aquí, con vos y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación y es un placer compartir este espacio con todos ustedes. ¿Por dónde anda la matrícula real en Nicaragua? ¿Qué niveles de cobertura hay y cuánto nivel de retención hay en primaria y en secundaria? Como sabrás, tenemos con la política de secretismo del actual gobierno, tenemos muchos años de no tener datos y cifras oficiales. En los últimos años, antes de la pandemia, sabíamos que las tasas netas de escolaridad estaban más o menos estancadas desde el año 2006. Andaban entre el 90 y el 91%, es decir, que entre 90 y 91% de niños y niñas en edad para asistir a la educación primaria asistían al sistema, es decir, que andaba entre un 9 y un 10% de niños y niñas en edad que se quedaban fuera. Esas tasas netas de escolaridad eran muchísimo menores, para educación preescolar y para educación secundaria. Alex puede precisarlo luego, pero las tasas netas para secundaria andan por el 60% y para el preescolar andan por el 50%, es decir, solo 50 niños y niñas en edad para asistir al preescolar asisten. Entonces, lo que en realidad notábamos antes de la pandemia del COVID-19 es un estancamiento total. Es decir, la tan cacareada explosión de matrícula que ha hecho el régimen ha sido permanentemente una falsedad, porque realmente el porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela sigue siendo más o menos el mismo desde el año 2006, o sea, se ve un estancamiento. Con la pandemia del COVID-19 y la política de no hacer nada del gobierno actual, esos datos están todavía más confusos, porque muchas familias, ante el descuido del gobierno de no haber tomado ninguna medida, no solo para que los niños y las niñas pudieran aprender a distancia, sino para que los que asistieran en condiciones seguras para no contagiar, sino contagiar a sus familias en su casa, pues son ausentes totalmente. Entonces, ante esa ausencia de políticas, muchísimas familias decidieron no enviar a sus hijos e hijas a la escuela. A mí en lo particular me ha llamado la atención que si bien es cierto, se ha mantenido el estancamiento, es importante retomar que tanto la crisis sociopolítica de 2018, con la negación de la realidad nacional que implicaba todo el tema de la persecución política, todo el tema del asedio incluso en los centros escolares, pues también agudizó ya esa situación donde la matrícula comenzó a desgranarse, diciéndolo de una manera metafórica. Pero es importante también tomar en cuenta que cuando la crisis de la pandemia se presenta en Nicaragua en el primer trimestre del año 2020, hubo una incertidumbre de las familias ante las medidas que de manera oficial debió dictar el Ministerio de Educación, que no se presentaron en el momento, y es desde ahí donde la matrícula comienza verdaderamente o más bien la retención escolar comienza a verse afectada
por la decisión que toman las familias de retirar a sus hijos de las escuelas. Y aunque el Ministerio de Educación ha reportado en los datos finales del año 2020 de que la matrícula se mantuvo en el 95%, de acuerdo a algunos monitoreos que realicé el año pasado en el contexto de algunas investigaciones, en el contexto de consultas a familias y a escuelas, a docentes, pues realmente la asistencia escolar podríamos decir que fue poco menos del 50% realmente. Yo vivo aquí en La Raz, en un municipio eminentemente rural. Dirijo un colegio de primaria, preescolar, primaria y secundaria. Y lo que decían anteriormente, que la asistencia durante este tiempo del COVID no es para nosotros en este lado, en la parte rural, la parte de La Raz, la costa atlántica, no es el 50%, para nada, es mucho menos, porque lo que hemos vivido a nuestros colegios, a los colegios públicos en primer lugar, lo que llegaban era 10, 15 estudiantes a las aulas y el resto no se quedaba. Y también lo que podemos ver también es todas lo que hizo el Ministerio de Educación después, que es una cosa que la gente está muy intranquila porque muchos estudiantes perdieron 5 o más meses de clase y después pudieron recibir su grado, las notas de su grado, sus boletines, su certificado, sin haber pasado todo, y tienen todo un vacío de casi 6 meses. Sin duda eso tendrá consecuencias en el futuro. Nicaragua es el país que menos invierte en educación a nivel centroamericano. ¿Qué arrojan las cifras del gobierno en cuanto a la asignación presupuestaria al rubro de educación? Históricamente, el Ministerio de Educación ha tenido un presupuesto que representa aproximadamente entre el 3.5 y el 3.9% del PIB, ¿no? Entonces, esto ha sido una constante. Pero además de eso, hay que notar que en los últimos años, en relación con el contexto de la pandemia, el contexto sociopolítico, eso ha venido reduciéndose aún más. Por la misma política de secretismo, no tenemos datos exactos, porque también se ha retirado la única información que se mantenía disponible en los sistemas de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La inversión estos 2 últimos años ha estado rondando los 3.5%, y eso pues te dice que históricamente ha sido el periodo donde menos inversión hemos tenido en educación. A eso sumémosle la falta de efectividad de la gestión administrativa del Ministerio de Educación para ejecutar el presupuesto asignado. Todos los años tenemos un ministerio que es el que se ve más afectado con la reforma presupuestaria que se hace en el último trimestre del año. Yo solo quería agregar ahí, porque es un dato importante que evidencia el estado policial que vive Nicaragua. En el año 2019 le redujeron el presupuesto a educación y le aumentaron el presupuesto a la policía. Y al ámbito de la policía que se lo aumentaron en ese momento es al departamento de cuidado de personal, es decir, a los que cuidan a Daniel Ortega y su gente, ¿no? Entonces, se ha disminuido persistentemente el presupuesto de educación para darle más presupuesto a la represión. Y me parece que es muy típico, ¿no?, del estado policial que vivimos, en donde no se gobierna, sino que se reprime. En los últimos 25 años, por lo menos, han habido 3 planes generales de educación. Sin embargo, los problemas persisten. ¿Qué se está haciendo mal? El gran problema del sistema educativo nicaragüense es que tiene una crisis profunda. Nosotros en SEACE hicimos en el año 2006 y luego en el año 2016 un diagnóstico educativo y una propuesta de cuáles son las 7 prioridades educativas fundamentales para el país en el siglo XXI. El diagnóstico que hicimos en el año 2016 es un diagnóstico de un siglo. Hicimos el diagnóstico de un siglo educativo. ¿Y qué es lo que encontramos? Que los problemas educativos siguen siendo los mismos en un siglo, y que las respuestas que reiteradamente se le han dado, incluso en periodos de revolución,
son respuestas que no han logrado resolver los problemas. Y por eso nosotros planteábamos en el diagnóstico que seguir haciendo lo mismo, esperando obtener resultados distintos, es una locura. O sea, nosotros hemos estado invirtiendo dinero, recursos y expectativas de miles de familias que invierten muchísimos recursos, porque si hay un tema importante que sabemos en Nicaragua, es que las familias invierten en educación mucho más de lo que el Estado invierte en educación. Las familias más pobres, sobre todo. O sea, el costo que las familias invierten en transporte, en uniformes, porque aunque digan que no son obligatorios, la verdad es que sí son, porque hay un sistema social que hace que quien no llegue con uniforme pues sea penalizado de alguna manera. En comida, en costo de oportunidad es mucho mayor que la miseria que el Estado invierte en educación. Entonces, estas políticas infructuosas a lo largo del tiempo, lo único que han hecho es llevar al traste a las expectativas y los esfuerzos de tantas familias. Y finalmente, una cosa que mencionamos siempre, y es que la educación en Nicaragua, lejos de producir la movilidad social que se espera de la educación, está reproduciendo la pobreza y la desigualdad. Y Nicaragua lo va a pagar en los próximos años. ¿Y cuál es el gran problema de esto además? Que esto está sucediendo en los últimos años del bono demográfico. El bono demográfico es el periodo demográfico de mayor productividad de un país. Es lo que los tigres asiáticos aprovecharon para hacer un boom, habiendo aprovechado ese espacio para dar educación de calidad y al mismo tiempo para promover oportunidades de empleo de calidad. Esa combinación de esas dos cosas hizo que el país despegara, esos países despegaran económicamente. Nicaragua está en bono demográfico desde comienzos del año 2000. El bono demográfico termina en el 2034. Es decir, tenemos más o menos 10, 12 años de bono demográfico. No se ha mejorado la calidad de la educación, no se han ampliado las opciones educativas, no se han hecho las reestructuraciones del sistema educativo necesario. Entonces, Nicaragua ha desperdiciado la etapa más productiva. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Un país que va a comenzar a envejecer con personas que no han ahorrado, que no tienen empleos de calidad, que no han cotizado al INSS, y esto va a ser una bomba de tiempo. Y disculpe que me vaya un poquito largo, pero quiero sintetizar tu pregunta. ¿Qué le falta al sistema educativo? En primer lugar, el sistema educativo tiene unos problemas estructurales que no son propios de Nicaragua ni propios de este sistema educativo, que son unos problemas universales. El sistema educativo se creó, se concibió y se estructuró a principios del siglo XVIII, en el siglo XVIII, siglo XIX, preparando al mundo para la revolución industrial y responde a las necesidades de un mundo distinto al mundo de hoy. Por eso es que tenemos una escuela dividida en grados, en donde los niños van por edad, etc. El mundo actual requiere una estructuración completamente distinta. Y eso es una de las cosas que se destapa ahora con la crisis del COVID también. Necesitamos avanzar. Eso no es un problema solo de Nicaragua, es internacional, pero también nos afecta a nosotros. Adicional a esos problemas estructurales del sistema, entonces tenemos los propios problemas de Nicaragua. ¿Y cuáles son esos problemas? En primer lugar, la desigualdad, que hace que los más pobres tengan acceso a una educación de menor calidad, la falta de focalización de la inversión en los más pobres. De hecho, lo podemos ver en las tasas netas de escolaridad. El sistema educativo, si uno lo ve a 40 años, vemos que la universalización ha avanzado. Pero ¿quiénes se quedan fuera? ¿Quiénes se siguen quedando fuera? Los más pobres. ¿Y por qué se siguen quedando fuera? Porque en Nicaragua hay un solo modelo de escuela, que es el modelo escolarizante, en donde yo voy una cierta cantidad de horas del día, me voy a sentar, voy a recibir, voy. ¿Y qué pasa con los niños que no pueden hacer eso? ¿Y qué pasa con los niños que viven en zonas alejadas donde no hay escuela? ¿Cómo se cumple el derecho a la educación para ellos? Entonces tenemos un sistema educativo que no está focalizado en resolver los problemas de los y las más pobres y por tanto en resolver los problemas de equidad. También tenemos un sistema educativo que no está centrado en los aprendizajes fundamentales. Tenemos un currículum y la profesora Elba y Alex, que han sido también profesores, no me van a dejar mentir, que está centrado en contenidos absurdos, cuando la mayor parte de esa información está al alcance de una tecla y no está centrado en las habilidades fundamentales, en aquello que es importante en el siglo XXI. Entonces esos son los problemas, me fui muy largo, pero esos son problemas que hacen que el sistema no pueda resolver los problemas fundamentales que tiene.
Un informe del Banco Mundial en 2018 sobre desarrollo mundial indicó que no basta con ampliar la cobertura y brindar educación, que implica una educación de calidad para salir de la exclusión, de la pobreza y preparar a técnicos y profesionales para enfrentarse a un mundo competitivo, cuando en Nicaragua hay una marcada ideologización en la educación. Se requiere una transformación profunda, efectiva y coherente de nuestro sistema educativo y una institución educativa, llámese Ministerio de Educación o cualquier otro nombre que pueda tener, que también sea correspondiente con esa nueva estructura que apunta a objetivos estratégicos, no de corto plazo, sino de largo plazo, de mediano y de largo plazo. Además de eso, educación de calidad o la educación de calidad que necesitamos debe estar fundamentada sobre políticas educativas de Estado, no políticas educativas de gobierno y mucho menos políticas educativas de partido, que es lo que hemos tenido durante mucho tiempo en este país, agudizando la gobernabilidad del sistema educativo. Un sistema que, como sabemos actualmente, está secuestrado a la voluntad de un régimen que impone sobre las políticas educativas que están contenidas dentro de un plan de educación que no es más que papel, una voluntad que prima orientado a intereses partidarios. Necesitamos también una transformación de la formación de los docentes de este país. No podemos seguir formando a los maestros y maestras del siglo XXI que necesita Nicaragua con una formación mediocre, una formación impertinente y sobre todo una formación que está desfasada en comparación, muchísimo en comparación al resto de países de la región latinoamericana e incluso a los países de Centroamérica, algunos de los cuales han dado pasos importantes en transformar de una educación técnico medio a una educación superior o terciaria a la formación de los docentes. Hablemos ahora de las condiciones en que los docentes desarrollan su labor. ¿Cuáles son sus condiciones laborales, su salario, la libertad sindical? ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan? Hay dos cosas muy difíciles. Uno es que ya el ser maestro es casi la última oportunidad para vivir que tengo yo. Por ejemplo, si yo no encuentro en alguna otra cosa un trabajo, un empleo, entonces me convierto en un maestro. Y esa es en cualquier lado voy y busco y es mi última oportunidad para vivir. Y son sueldos realmente que no dignifican, no aportan, porque el maestro no tiene la motivación adecuada para poder dar sus clases. No hay sindicatos para maestros, para pedir, donde uno pide sus derechos, donde uno habla, donde uno exige capacitación, exige mejores sueldos. Ahora los sindicatos están tomados y son sindicatos casi para el empleador y no para el empleado. Y eso ha sido muy doloroso porque estamos a la deriva. No hay quien nos busque, porque el sindicato es el que es alguien que aplaude al régimen, al jefe en este caso. Y así estamos. Todos los sindicatos y de todos los gremios también estamos sin sindicato actualmente. La otra cosa son los textos escolares, que los textos escolares nos toca aprender en los TEPSE, que nosotros, en los EPI, que se llaman actualmente, nos toca que el maestro tiene que enseñar, digamos, dar sus clases según esos textos y según lo que se programa. Y que vienen en esos textos, vienen ya cosas muy fijas que son avalando a la gente del poder, al gobierno. No se puede salir más que de ese esquema que ya está estipulado. Con la aparición de la pandemia del coronavirus, contrario a las experiencias de la región, Nicaragua no cerró oficialmente sus aulas. ¿Qué impacto tiene esto en la educación, Alex? Tiene una planta física en las escuelas en donde está deteriorado todo el sistema de saneamiento y abastecimiento de agua potable y estamos hablando que existe aproximadamente, esto lo verifico con un estudio que se hizo, ese estudio que mencioné que se hizo en 2017 y que anteriormente ya había otro estudio antecedente realizado también por el IEP en el año 2010, es decir, el del 2017 lo confirma. Y es que la infraestructura referida al saneamiento, al agua potable, sigue siendo
algo que está totalmente desatendido y sobre todo en las escuelas rurales. Entonces, en el contexto de la pandemia, cuando se necesitan condiciones higiénicas que son fundamentales, como el tener el acceso a agua para lavado de manos, y que esa agua, ese recurso, ese agua no tenga mucha manipulación, porque el Ministerio de Educación habla de que se va a abastecer de agua, pero agua mantenida en contenedores donde las personas manipulan, muchas personas incluso meten la misma mano. Entonces lo que estamos haciendo son focos de contagio con el uso de ese recurso. En cuanto a la batería sanitaria, es otro elemento, pues ya sabemos también que las escuelas, sobre todo las rurales, tienen esa gran limitación. Es algo que el Ministerio de Educación incluso ha tenido una evidencia de esa falta de mejora, y es que todos los años la cartera de educación se ve afectada en el presupuesto destinado a la inversión. Ya tenemos algunos antecedentes como las empresas fantasmas que en el año 2016 fueron un boom dentro del Ministerio de Educación, unas empresas que tenían que haber cumplido con la construcción de unas escuelas en el sector norte del país, en Jalapa, en Ocotal, en El Jícaro, y sucedía que esas empresas que habían ganado una licitación antojadiza no existían, y se trataba precisamente de escuelas a las que se les iba a mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable y el acceso de los niños y las niñas a mejores condiciones sanitarias. Josefina, ¿qué alternativas hay para enfrentar el COVID-19 en este nuevo año escolar 2021? Definitivamente el COVID planteó una emergencia mundial. Desde el año 2004 existe un sistema internacional de educación en emergencia que ha funcionado con bastante éxito en África en muchas situaciones como la que vivimos ahora con el COVID-19. Este sistema tiene establecido un conjunto de procedimientos, de indicadores y de maneras para proceder. Ese es un sistema que podría ser usado en Nicaragua y en otros países ante la pandemia del COVID. El gran tema en Nicaragua, primero, es reconocer que existe un problema. En segundo lugar, reconocer que necesitamos cambiar las cosas para responder a ese problema. El tercer elemento es que solo el ministerio no puede ni debe. Además, ahorita el gran éxito de los que han aprendido en la educación, en el COVID ahorita, ha sido también la participación de las familias y las comunidades. Entonces, son elementos claves. Tiene que haber voluntad política, gobernabilidad y democracia para que eso suceda. Y en Nicaragua eso no hay, ¿verdad? Y cuando yo veo el sistema educativo nicaragüense que ha construido este gobierno, lo que yo veo es una pobre educación, sobre todo para los más pobres. Entonces, realmente la educación siempre ha sido concebida como un proceso para salir adelante, como un proceso para hacer movilidad, un proceso vinculado al desarrollo. Pero el gobierno lo ve como un proceso, como decía la profesora Elba, de subordinación, de mantener a la gente pobre porque estratégicamente eso es lo que quieren, ¿no? Quieren clientes que a cambio de un favor, porque no han convertido los derechos en favores, puedan ser su clientela política, ¿no? Entonces, desgraciadamente, cuando yo veo la educación de Nicaragua, yo veo una pobre educación. Y eso es lamentable para este país y en este momento histórico en que tenemos la revolución industrial y estamos en los últimos años del bono demográfico. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, profesora Rivera, muchas gracias, Alex, por haber estado con nosotros y haber compartido sus análisis y sus experiencias alrededor de este tema tan importante como es la educación, un tema sustantivo para el presente y el futuro de Nicaragua. Muchas gracias a los tres por haber estado con Héctor y conmigo aquí en Platicandito. Los esperamos el próximo viernes. No sin antes decirles que compartan este contenido en sus redes sociales. Acuérdense de hacernos llegar comentarios si les gustó y qué temas les gustaría que abordáramos aquí en este programa de entrevistas.